tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen amigos? Acá de nuevo escondida. Una amiga del canal me dice, ¿cuándo vas a volver? Que lo único que vemos son las manos mágicas. Cuando éramos chicas, las de mi edad, las de mi generación, que ya crucé el límite de los 60, así que bueno, había un programa en blanco y negro, obviamente. Para las chicas jovencitas no es apto esto, que trabajaban las manitas, se llamaban las manos mágicas. Me pareció muy divertido, Isabel, tu comentario. Manos mágicas. Bueno, todavía no, ya voy a aparecer y nos vamos a reír un rato, pero igual les quiero seguir compartiendo. Miren, 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 todo un clásico este. Yo sé que muchos lo deben de haber visto, pero bueno, acá, Toque Sandrita, me encantó agregarle estas borlitas que queda hermoso. Este detalle lo pueden aplicar en un montón de trabajos, así que ya vamos a llegar a ese punto. Y vamos a hacer este entrelazado, eslabones, cadena, como ustedes quieran llamarlo. Como venimos con el entrelazado, pero la verdad que es divino. Miren lo que es esto. Es una tapa de almohadón hermoso, pero les digo que queda bastante gordito, queda muy lindo. Para almohadón es ideal. Y combinar colores que nos guste, colores que tengamos en nuestro ambiente o para regalar o para vender. Bueno, ya saben. Lo tejí con las lanitas de siempre, estas divinas, doble por supuesto, y lo tejí con una aguja 3,5, pero puede ser una 4, puede ser 4,5, porque el grosor de esta lana se lo banca muy bien. Así que vamos a empezar a tejer estos hermosos eslabones. Este que voy a hacer, esta tapita, voy a combinar estos tres colores. La parte de atrás se los voy a aclarar ahora y seguramente a medida que vamos tejiendo se los aclaro nuevamente. Yo no la tejí porque pueden hacer un círculo tejido que ya lo hicimos. Busquen donde tenemos almohadones. Hay varias formas de hacer la parte de atrás o simplemente lo cosen a un trozo de tela que tenga esta formita y se hacen la parte de atrás del almohadón. Eso no lo hago aquí en este trabajo porque ya lo hicimos la parte lisa, vendría a quedar. Si ustedes quieren hacer dos tapas iguales, obviamente lo hacen, no hay ningún problema. Pero bueno, como la tapa de atrás es lisa y hay varias formas, ustedes pueden elegir, lo pueden tejer o le pueden agregar una pieza de tela o simplemente esta tapita se lo pueden coser a un almohadón que ya esté hecho de tela, por ejemplo. Así que bueno, hay varias opciones, se los aclaro porque yo en el tuto siempre lo voy comentando, si voy a hacer una pieza o no la voy a hacer o la completamos o la vemos en otro tutorial. Y para no hacerlo nuevamente, los mando directamente a que vayan a pasear el canal y van a encontrarse con cosas hermosas para tejer y también, obviamente, la parte de atrás de un almohadón, que es algo simple. Bueno, hoy jugamos con esto. Miren qué lindo y qué divertido. No se van a aburrir con este trabajo. Vamos a hacer... ¿yo qué hice? Les voy a contar lo que estuve haciendo. Yo ya adelanté una parte de estos eslabones porque es simple, no es nada difícil. Y lo voy a traer, miren, antes de empezar. ¿Ven? Parece mucho más chiquito, pero porque todavía le falta. Yo ya adelanté 4 eslabones. Son son 3 eslabones por color. Acá tengo 2 grises, me faltarían otro más en lila y otro más en color natural. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar cómo vamos a ir ensamblando uno con otro, pero el primero ustedes lo tienen que hacer todo cerradito, que ahora se los voy a mostrar. Entonces, vamos a hacer así. Cada arito de estos tiene 30 cadenas. Hasta ahí vamos y voy a tejer esas 30 cadenas. Parece complicado, pero cuando ustedes vean cómo se hace este trabajo, no solo que se van a enamorar de cómo se ve, cómo lo podemos disfrutar, sino que no es nada complicado.
Me quedo tejiendo las 30 cadenitas y ya les comento cómo ensamblamos este eslabón con el próximo. Tengo aquí las 30 cadenitas. ¿Cómo vamos a hacer para iniciar? El primero, por ejemplo, sería, no sé, en este gris. Entonces, ustedes lo van a cerrar, todo lo que vamos a hacer ahora lo van a hacer con el primero, pero al primero lo van a cerrar así, el narito. Obviamente que tienen que verificar que la cadenita quede bien derechita, porque si se tuerce, luego se les va a complicar a la hora de pinchar los puntos y no queda bien. Ahí. Esto es lo que tienen que hacer con el primero. Cerrarlo todo y empezar a tejer. ¿Ven? Por ejemplo, la primera hilera es toda con punto bajo, punto por punto. ¿Ven? Así. Así van a hacer el primer eslabón, todo cerradito, solito. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer para ir uniendo un eslabón con otro. Entonces ustedes, una vez que cerraron este que quedó listo, empiezan con el próximo. ¿Cómo empezaría el próximo? Como este. Van a pasar la cadenita de los 30 puntos por aquí. Verifican que la cadenita quede derecha, porque aquí, como tiene que ir envolviendo el anterior, puede que se tuerza la cadenita esta. Entonces ustedes verifiquen que la cadena quede derechita, como estoy mirando yo para que no se me vaya a torcer. Ahí, vamos bien, vamos bien. Esto es lo que tienen que hacer y recién ahora van a cerrar ese eslabón. Lo mismo que hicimos con el primero, ¿ven? Ahí. Una vez que está ya agarrado, ahora sí vamos a empezar a tejer los puntos, cómo continúan, y lo mismo obviamente van a hacer en el primero. Yo no quería hacer el primero nuevamente porque me parecía que acá esto se va a entender perfecto y no valía la pena. Pero todo lo que vamos a hacer aquí lo hacen en el primero, obviamente, y totalmente cerrado. Bueno, yo verifiqué que mi cadenita esté derechita y cerré. Ahora volvemos al punto bajo como les mencionaba. Vamos a empezar a tejer punto por punto sin ningún aumento, ahí, tomando cada una de las cadenitas y tejiendo un punto bajo. Este arito va a ir girando en el eslabón o sobre este eslabón. Así vamos a ir trabajando todas las vueltas. Ahí, ¿ven? Hasta ahora ven que es muy simple. Bueno, me quedo tejiendo hasta terminar toda la vuelta. Acá estoy dando toda la vuelta. Miren cómo va quedando esta vueltita de puntos bajos. 29 y 30. Llegué al número 30. Vamos a cerrar la hilera con un punto deslizado. Acá está el primero. Puntito deslizado. Bien, quedó agarrado el eslabón. Recuerden que esto tienen que hacer con el primero. Se lo voy a repetir varias veces. Varias veces para que quede ahí clarito. Bien, ahora vamos a hacer toda una vuelta de varetas. Pero miren cómo va acá. La primera vareta, subo las 3 cadenas, en el mismo punto vuelvo a tejer una vareta y las vamos a ir cerrando juntas. Así, grupitos de 2 varetas en un punto y los cerramos juntitos. Miren ahí, tejo la primera, voy por la segunda al mismo lugar y cierro. Y así me voy a ir moviendo punto por punto. Esta hilera es de 2 varetas cerradas juntitas, así. Queda bien apretadito, es la idea. Este es un almohadón que también lo pueden tejer con hilo de algodón. Lo habrán visto porque esto es un clásico, es un modelo muy lindo, es muy antiguo y es precioso. Ustedes pueden elegir el tamaño de aguja, el grosor del hilado, qué tipo de hilado. Y se hacen estos eslabones que son preciosos. En este caso lo usamos en un almohadón, pero
Los eslabones los pueden hacer en varios proyectos, así en recto. ¿Ven cómo les va a ir quedando bien tupido? Y así van a ir completando hasta dar toda la vuelta. Súper fácil. Me quedo tejiendo. Acá estamos, miren. Llegué a dar toda la vuelta. Y ahora volvemos a cerrar con un punto deslizado. Buscamos este primer grupito ahí y cierro con un punto deslizado. Ahora vamos a trabajar con grupos de 2 varetas, pero las vamos a tomar en relieve, que quede hacia adelante el relieve y las vamos a separar con una cadenita. Y vamos a hacer así, miren. Voy a hacer una cadenita al aire y voy a venir por detrás de estas dos, así abrazándolas. Vengo hacia aquí arriba y completo mi primer vareta ahí. Y tomo ahí una segunda vareta. Esta es porque la primera la tengo que cerrar así, no me queda otra, porque si no, tengo que levantar las 3 cadenitas y una sola en relieve. Bien, que también podría ser. Ahora, una vez que tengo estas dos, voy a hacer una cadenita y paso al siguiente grupo. ¿Ven? Abrazo las dos ahí. Y esta vez me detengo aquí porque tengo que ir a buscar la segunda vareta. Abrazo y paso nuevamente. Cierro la vareta y ahora sí cierro todo junto. ¿Ven? Ahí. Y así nos tiene que ir quedando con una pequeña separación de una cadena. Cadenita al aire y repito. Ven que yo abrazo las dos varetas juntas. Tengo ahí la primera, la sostengo en la aguja y voy por la segunda. La sostengo en la aguja y cierro. Bien. Fácil no, recontra fácil. Y precioso. Un trabajo muy bonito. Hay personas que solo se dedican a hacer almohadones y mantas. Bueno, este es un almohadón que estoy más que segura que lo van a poder vender muy bien porque queda precioso. Si bien es un modelo bastante antiguo, muy antiguo para decirlo, no es tan visto. Entonces está bueno de vez en cuando hacer algo que salga de lo común que vemos siempre, que serían granis o cuadraditos o un círculo. Bueno, con tanto relieve y tanto movimiento queda muy bonito. Así lo hagan con lana o con hilo. Recuerden que le pueden agregar brillo, algún hilo con lentejuelas, para los más jugados que les guste agregar esos detalles. Estaría muy bueno. Bien, así, fácil, fácil. ¿Ven? Quedan en relieve. Si miramos por detrás, queda esto. Ahí es como un bordecito. Pero a nosotros nos importa a la vista que sería de este lado. Así hasta dar toda la vuelta. Acá estoy en el último grupito, hago la cadena y vuelvo a cerrar con un punto deslizado. Vieron que no fue nada complicado. Se los digo porque hay muchos que tejen a la par, así que lo habrán visto. Esto es muy simple. Ahora vamos a hacer esta última hilerita, pero vamos a saltar dentro del arco. Miren, con un puntito deslizado, ya me ubiqué dentro del arquito. Dentro de este arco voy a hacer una cadena porque me preparo para tejer el primer punto bajo, segundo punto bajo. De esto se trata esta última hilera. Voy a saltar las varetitas y siempre dentro del arco. Tejo 1, 2 puntos bajos. Salto, tejo 1, 2 puntos bajos. Hiper fácil. Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta y ya les cuento cómo seguimos. Ya di toda la vuelta y vuelvo a cerrar con un puntito deslizado. Acá busco el primero, cierro, ajusto con un nudito, dejamos una pequeña hebra para luego esconder por detrás. Miren cómo queda ahí el relieve. Bien,
¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, completar. En total son 9, 3 por color. Entonces, ustedes tienen que seguir la secuencia, el color que elijan. En mi caso yo empecé con gris, lila y manteca. Ahora corresponde uno en color manteca. Y tenemos que hacer el mismo procedimiento. Hacemos la cadena abierta, la pasamos por aquí, tienen que verificar que quede derechita y comienzan a hacer estas hileras que son nada, facilísimo. Punto bajo, el grupo de las dos varetas, luego el grupo de las dos varetas en relieve y una cadena de separación y dos puntos bajos por arco. Así repiten hasta llegar al último. El último lo vamos a hacer juntos nuevamente porque tenemos que cerrar esto y formar el círculo. Pero nada difícil. Sigan haciendo así, van enganchando uno con otro hasta llegar, en mi caso, tengo que hacer un color manteca, un color lila, ya tendría los tres, otro gris y bueno, en mi caso voy a cerrar con manteca. Así que ustedes elijan sus colores. Cuando yo termino, les muestro cómo lo uní. Bien, miren cómo les tiene que ir quedando. Antes de continuar, les menciono que, vieron que al principio yo les decía que se pueden hacer otros trabajos. Bueno, he visto este tipo de franjas como para hacer mantas. Se le hace todo un borde de unión y se unen estas franjas, estas tiras. Les digo que les quedaría una manta, o aunque sea un pie de cama, no tan grande como una manta, divino, divino. Así que son otras ideas que pueden hacer y la verdad que vale la pena. Bien, volvemos a la tapa de almohadón. Tengo 1, 2, 3 grises, 1, 2, 3 lilas, 1, 2 color manteca, me faltaría el último, que es el que vamos a utilizar para unir. Yo acá tengo mis 30 cadenitas. Esto lo vamos a girar. Lo vamos a girar, ahí, ahí. Nos vamos a encontrar con estas dos piezas. Y ahora, no es que lo vamos a enganchar y no va así. Miren cómo va a ir. Acá voy a estirar esta hebrita para no perder el punto, porque ya tengo mis 30 cadenas. Entonces, ustedes van a ubicar este extremo, lo van a pasar por debajo de este eslabón, aquí. Y lo vamos a dejar en espera. Recuerden que tienen que verificar bien que la cadenita siga bien derechita. Bien, acá. Si ustedes lo desean, le ponen un ganchito. A ver si tengo por aquí. Como para mostrarles, ¿no? Ahí. Que ahora se lo vamos a sacar, pero es para que no se mueva. Si lo desean, le ponen algún ganchito. Ahí, agarré el que tenía a mano, uno de los peores. Ahí está. Y engancho mi cadenita para que no se me suelte. Vengo por acá, obviamente verifico que esté derechita. Y si no, antes de cerrarlo, lo verifico también. Bien, viene por debajo, pasa por encima y me voy a ir por debajo de este lila. Por acá. Ahí. No importa que me quede la hebra acá, porque igual se nos va a complicar un poquito para tejer, porque tenemos que hacer exactamente el mismo trabajo que hicimos con los otros eslabones, pero con este hilito que va a andar por ahí dando vuelta. Bien, yo la sostengo ahí para que no se me gire, porque yo la vengo vigilando que quede derechita. Y este es el punto que vamos a unir con el que le puse el ganchito. Acá, ¿ven? Le puse el ganchito para que no se piante. Entonces, pasa por debajo, viene por encima y pasa por debajo de este color y viene por encima. Cierro el punto. A ver, voy a sacar lo del ganchito. Cierro el punto. Yo voy a cerrar la cadenita, igual me voy a quedar a verificar que quede derecha. Lo cierro como cerramos los otros, con un puntito ahí deslizado. Voy a hacer una cadenita y mi primer punto bajo. Ahí está. Estiro y voy a verificar, saco este ganchito que era a modo de demostración. Voy a verificar que esté derechita.
para cuando coloque todos los puntos bajos que lleva. Vieron que ustedes tuvieron que poner puntos bajos en la cadenita como cada uno de estos eslabones. Entonces así les tiene que quedar. Así es como engancha este eslabón. Y formamos el círculo. ¿Ven? Ahí por debajo, por encima, por debajo y por encima. Y recién ahí cierro. Y ahora me voy a quedar tejiendo con el mismo movimiento que hicimos los otros eslabones. La primera hilera son todos puntos bajos. Verifique que mi cadenita quede derechita, que no se haya torcido en ninguna parte, porque la mareamos, pobre, fue por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. ¿Ven? Así. Y va a ir girando el eslabón a medida que vamos tejiendo. Así me quedó dar toda la vuelta. Bien, acá cerré con un punto deslizado y obviamente me voy a quedar a terminar el eslabón igual que hicimos esto. Faltan la vuelta de estas varetitas que se cierran juntas, las varetitas que vienen en relieve con la cadena de separación y la vuelta de 2 puntos bajos por cada arquito. Me voy a quedar tejiendo hasta terminar, pero quería mostrarles cómo les tiene que quedar para que ustedes vean bien al momento de ensamblar uno con otro. Esto sería la parte, digamos, un poquito más compleja que el resto de los eslabones. Por este hueco no se hagan problema, ya lo vamos a ir solucionando. Pero miren cómo les tiene que quedar, que esta parte es importante para que no quede chueco, que no quede mal. Así que me quedo a terminar este eslabón y ya les muestro cómo seguimos. Miren esta belleza. Bueno, vamos a cerrar el centro, ¿ven? Les va a quedar así un huequito. Entonces, ¿qué van a mirar primero antes de cerrar? Ustedes se van a dar cuenta, a ver ahora, donde estoy buscando la unión. Si puedo encontrar alguna unión que se note, que no quede bien. Bueno, acá. Esta es una de las uniones. Vieron que vamos dando vueltas, cerramos la hilera. Estas uniones, ustedes van a verificar que les quede por debajo de algún eslabón. Ahí que queda tapadita. Y verifican el resto, que las uniones queden por debajo, por aquí abajo, para que quede más prolijo, obviamente. ¿Ven? Bueno, el resto yo no los veo, seguro que estuve ahí escondiendo. Acá, tengo este otro gris. ¿Ven? Ahí está la unión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a ir moviendo para que me quede debajo del lila o debajo de cualquiera de los dos. Ustedes van a ir viendo ese pequeño detalle. Siempre les comento que estos detalles hacen un trabajo mucho mejor. Bueno, y así van a ir verificando. Ven, acá tengo el otro gris, entonces lo voy a esconder por debajo de este. Lo dejo ahí. Eso es uno de los detalles que van a tener que tener en cuenta. Miro los otros así a simple vista, veo que está todo bien, no veo ninguna unión, que quede a la vista, ¿no? La escondemos, la ponemos por debajo. Bien. Una vez que ya está ahí tapaditas esas uniones, vamos a enhebrar una aguja con un nudito, cualquiera de los colores que ustedes vayan a emplear, y van a tomar uno de los puntos, uno de los puntos, pero que quede aquí adentro, de estos, ¿ven? Que quedan ahí libres, cualquiera de ellos que quede ahí libre. La parte de afuera luego se va a acomodar. Entonces voy a elegir aquí uno, paso por acá para que se trabe ese nudito. Este va a quedar escondido ahí y vuelvo a salir aquí de frente. Entonces, uní uno de los puntos, cualquiera de estos puntitos. Voy a elegir otro del otro color, en violeta por ejemplo. Voy a elegir este de aquí. Lo paso. Lo dejo así. Giro. Busco uno de estos colores clarito. Lo paso. ¿Ven? Giro. Busco nuevamente el gris. Así vamos a ir tomando uno a uno. Ven que me queda la hebra todavía, no ajusto. Ahí tengo la unión, así que lo giro un poquito al lila Lo paso.
Ahora este color manteca lo paso. Nuevamente me toca este gris. Hasta encontrarnos con el nudito inicial. El violeta, acá me queda uno en color manteca. Y vuelvo a pasar en el primero. ¿Ven que acá está el nudito? Bueno, vuelvo a pasar ahí. Y ahora sí, con cuidado voy a ir tirando. Se va a ir frunciendo de a poquito. Ahí, vamos tirando. Vamos tirando. Hasta cerrar por completo. ¿Ven? Ahí. Una vez que ajusté bastante, quedó bien cerradito, me voy a ir hacia abajo con la aguja. Ahí. Y por detrás voy a hacer un nudo para que esto se mantenga bien ajustado. Bueno, así cerramos la parte central. Ahí. Y también voy a llevar esta hebrita ahí a dar un par de vueltitas para esconder este lacito ahí corto. Bien, esto por un lado. Ahora, lo giro y volvemos a acomodar. Acomodamos bien los eslabones, que queden, miren qué belleza, cómo queda esto. Que queden parejitos, que tenga, ustedes que lo miran, lo observan al trabajo, que no queden huecos, van moviendo los eslabones porque ahora los vamos a empezar a unir. Los vamos a unir con una puntada con un punto bajo. La primera unión va a ser con un punto bajo. Ahí está, me encanta. Miren qué belleza esta combinación. Nosotros vamos a hacer este trabajo. ¿Ven? Este lo hice con este color mostaza, todo en punto bajo. Bueno, ahí les cuento cómo vamos a contar en cada uno de los eslabones para que nos quede el trabajo parejo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Una vez que acomodamos estas piezas, vamos a empezar en cualquiera de ellos. Podemos elegir un color que hayamos utilizado para hacer los eslabones o pueden elegir un color distinto, contraste, para hacer estas últimas dos hileras. Eso va a quedar a elección. Entonces, vamos a elegir cualquiera de estos eslabones. Vamos a buscar una de las uniones, que un eslabón se une con el otro, y ese va a ser el punto de inicio. Miren. Voy a elegir este cruce que está aquí, pero no voy a pinchar los dos juntos. Voy a elegir este punto, pero solamente del eslabón de arriba, este. Y acá va a empezar mi borde. Yo elegí el lila para esta primera vuelta. Voy a hacer una cadenita, punto bajo. Ahí. A partir de aquí voy a tejer 16 puntos bajos. Ahí. Y obviamente me voy a encontrar con el próximo eslabón, con el otro color. Esperen que no conté, pero voy. 2, 4, 6, 8. De paso me fui llevando esta hebrita para ir escondiendo. Tengo 10, 12, esta hebrita la dejo por detrás, 14, 15, 16. Acá me voy a detener con este eslabón y lo voy a apoyar, miren. Me va a calzar justo ahí el que se inicia. Ustedes siempre verifiquen que esto quede bien planito, que estén acomodados, porque les va a calzar justo esos 16 puntitos. Entonces, de este punto voy a saltar al que está sobre. ¿Ven? Acá, donde está justo el cruce de un eslabón y el otro. Bueno, de acá voy a saltar directamente a este punto. Y comienzo a contar nuevamente. 1, 2 y así hasta tener los 16 puntitos. Entonces, con este movimiento vamos uniendo un eslabón con el próximo.
14, 15 y 16. Acá me detengo. Acomodo. Y aquí va a venir justo el cruce de este otro eslabón. Entonces, nuevamente, veo que acomodo, está todo prolijito. Elijo justo donde hace el cruce. El lila con el gris, por ejemplo. Elijo este puntito y comienzo nuevamente a contar esos 16 puntos. Bien, ahí conté los 16 y miren cómo se va enganchando uno con otro, ¿ven? Uno con otro. Así, ahora me encuentro con este cruce, así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Y en mi caso voy a cortar este color lila porque voy a combinar con este otro grisecito para hacer las perlitas o estas motas. Me quedo tejiendo. Terminé con los últimos 16 y me voy a encontrar con el primer punto bajo. Acá vamos a hacer un puntito deslizado de unión. Estaba buscando la hebra. Ahí voy a cortar, tiro, no voy a hacer el nudito aquí arriba y me lo voy a llevar hacia abajo y luego por detrás sí voy a hacer el nudito. Ahí. ¿Ven? Miren cómo les tiene que quedar, divino. Yo le voy a hacer estas borlitas que ahora las vamos a hacer, pero si ustedes quisieran hacer más hileras con puntos bajos, por ejemplo hacerlo como más rayadito, obviamente que cada tanto van a tener que hacer algún aumento, o si lo quisieran terminar con forma de granny, de cuadrado, le pueden hacer esquinas, lo van formando como para que se haga un cuadrado, también ustedes le van a dar la terminación que quieran. A mí me encantaron estas borlitas para hacer esta terminación porque, como les mencionaba, para mí va a ser un almohadón. Entonces ahora voy a buscar el color gris, escondo esta hebrita que me quedó por detrás y terminamos con estas perlitas, estas borlitas tan lindas. Bien, ¿cómo vamos a hacer estas bolitas tan lindas? Miren lo que son. Son un caramelito. Vamos a elegir algún punto. Yo elijo este, el de unión. Y tejemos puntito bajo, o sea que empiezo con una cadena de ajuste y acá mismo tejo un puntito bajo. Ahí voy a tejer 1, 2, 3. Tengo mi tercer punto bajo, voy a hacer una cadenita y estiro la lazada. Tomo hebra, voy al punto bajo y lo voy a cruzar ahí con mi agujita, miren, ahí. Y estiro. Tengo 2 lazadas. Tomo hebra, vuelvo al mismo espacio, estiro. Tengo 3, 4, 5 lazadas en total. Ahí. Todas pasan por dentro del punto bajo. Tomo una lazadita y cierro. Ajusto. Una cadenita y voy a volver al mismo punto bajo, miren. Doblo ahí un poquito esta perlita, paso por el mismo espacio donde pasábamos las lazadas, ¿ven? Cruzando ahí el punto bajo. Y cierro con un punto deslizado. Ahí. Paso al lado y tejo 1, 2, 3 puntitos bajos. Y acá tenemos esta perlita que es un amor, este pomponcito, este punto. Va de nuevo. Cadenita, cuando llego al tercer punto bajo hago una cadenita y estiro. Esta va a ser mi primer lazada. Tomo hebra, vengo por el punto bajo, ahí lo pincho en el medio y lo paso por aquí abajo. Ahí. Y empiezo a tirar. 2, 3, 4 y 5. Los cierro, ajusto, una cadenita y vuelvo al mismo espacio. Miren, paso la aguja por este espacio y cierro con un puntito deslizado para hacer este punto que forme como una bolita, como una perlita, como digo yo, un caramelito. Miren lo que es, divino. ¿En cuántos proyectos ustedes utilizarían este punto precioso? Miren qué bonito que queda. Acá está en otro color.
Miren lo que son, divinos. Una terminación preciosa que realmente vale la pena. Hemos hecho un punto similar en una de las mantas. Así que si ustedes quieren ir a recorrer donde hicimos las mantas, se van a encontrar con uno similar, que queda muy bonito, es un poquito más largo, queda muy bonito y también vale la pena. Este no, este es cortito. Ahí. Una vez que tenemos las 5 lazaditas, ajustamos y hacemos una cadena. Vuelvo al mismo espacio y cierro con un punto deslizado. Listo. Vuelvo a contar 3 puntitos y se va reiniciando. Se va a reiniciar esta bolita tan linda. Así me voy a quedar tejiendo a terminar esta belleza. Miren qué bonito. Que ustedes obviamente ya lo vieron en las fotos de inicio de este tutorial. Que queda divino, es un trabajo precioso, vale la pena, es fácil, no tiene nada de complicado si siguen los pasitos. Entonces, puede ser una tapa de almohadón, puede ser una carpetita también, algún paño, un centro de mesa. Y si lo hacen a esas cadenas, a esos eslabones, en franjas, en tiras, pueden llegar a hacerse un pie de cama, una manta de sillón, que son más pequeñas. Miren qué belleza esta terminación también. Así que bueno, hay mucho para jugar. Yo me voy a quedar jugando un rato con mi agujita, haciendo estos divinos caramelitos para darle terminación a esta tapa de almohadón. También si lo desean pueden hacer un botoncito, que también en el canal los invito a entrenar técnicas. Hemos hecho botones de lana que quedan preciosos, le podrían agregar ahí si lo desearan. Bueno, ¿qué les parece este trabajo? A mí me encantó y me encantó sobre todo compartirlo con ustedes. Espero que sí les haya gustado y nos estamos viendo en otro tutorial. ¿Qué les parece? Yo me quedo tejiendo. Un besito, nos vemos. Chao. Ahí les dejo.